Peruano en BIS Televisión. De inmediato nos vamos al Ecuador para conversar con el colega y analista político Jorge Serrano Vallejo, para conversar sobre la política, el escenario político peruano, el espejo que significa Ecuador en el mismo tema, y esas experiencias que creo que es necesario comentar y a nivel de un analista político mucho mejor. Jorge, con las disculpas del caso por el tiempo, pero ya estamos al aire. Bienvenido, buenos días acá desde Lima, Perú. Muchísimas gracias, Néstor. Buenas tardes desde acá, desde Quito. Comentarles que siempre es una grata oportunidad conversar con Néstor, con Miguel Ángel y con la audiencia de BIS Televisión Perú. Y más aún de los temas tan candentes que la política en Latinoamérica nos está ofreciendo en estos tiempos. Creo que una entrada para analizar el problema, la situación de la política en Latinoamérica es señalar que en todos los países absolutamente, se siente y se verifica la insurgencia del pueblo, o sea, de los sectores populares organizados en otras organizaciones políticas, la puntualización, y que no son las tradicionales. Esto significa que las poblaciones de los países latinoamericanos están buscando formas de expresión una vez en política, ¿no? Una vez que los partidos políticos han agotado sus mecanismos de participación y se han convertido en reales élites que controlan el acceso al poder, la participación política y finalmente la conformación de gobiernos. No hay que dejar de señalar que este periodo democrático electoral que viene desde el año 2005, desde el año 2000, en nuestros países latinoamericanos, está marcado también por un cuarto de siglo del siglo anterior, en el que los gobiernos en realidad defraudaron totalmente a las poblaciones y hasta se vieron escenarios de confrontación interna en levantamientos armados de parte de los pueblos. Esto es una de las causas fundamentales para que ahora nosotros estemos viendo y siendo testigos de que los pueblos se han decidido por armar nuevas estructuras políticas que permitan participar en política, que permitan disputar el poder, y obviamente lo que estamos viendo es que en unos casos se logran victorias electorales, en otros casos hay derrotas por mínimos márgenes, ¿no? Y la situación entre Ecuador y Perú, como una similitud de entrada, diríamos que la votación es bastante parecida. Prácticamente es una votación partida en la mitad del país apoyando en un sector, la mitad del país apoyando al otro sector. Sin embargo, de ello es importante también señalar que esto no es solamente el resultado de esta elección. Tanto en Perú como en Ecuador vienen campañas previas de instalación de criterios en la opinión pública acerca de la realidad interna del país, del supuesto orden, de la supuesta seguridad interna, de la supuesta presencia como un riesgo del proceso venezolano, de la migración de venezolanos en nuestros países, de los hermanos venezolanos, de la situación aparentemente conformándole como un elemento de miedo, como un elemento de terror, el proceso venezolano. Esto está recorriendo a todos los países de América, inclusive algunos en Europa, inclusive en Estados Unidos en la última campaña, pero que evidentemente es una injusticia señalar. Nunca se ha dicho de entrada, de inicio, que Venezuela está viviendo una guerra no declarada y que está siendo asfixiada para tratar de que sus estructuras políticas y su institucionalidad se desplome. Eso no se ha dicho, simplemente se acusan los problemas internos. Pero habiendo construido una imagen de caos, de desorden, de todo lo malo que se ha construido con relación a Venezuela, y que, insisto, esto es injusto, esta imagen es injusta, se acusa a los candidatos que no corresponden a la derecha tradicional, e inclusive a los partidos de centro tradicionales, se acusa a los otros candidatos de
ser los potenciales representantes de un, entre comillas, riesgo de venezolanización en cada uno de los países. Esta doctrina de miedo que se le ha aplicado y que se ve además consolidada por otras estrategias adicionales, como por ejemplo en Ecuador y en Perú, circulación de audios que supuestamente corresponderían a altos mandos militares que señalan que si es que llegaría a ser triunfador el otro candidato, ameritaría un golpe de Estado para impedir que estas personas lleguen al poder, impedir que la patria esté en riesgo, impedir que el comunismo avance. O sea, cucos, ¿no? Aquí en Ecuador cucos los llamamos a las figuras de miedo, ¿no? A las figuras de espanto que no tienen un asidero real y que lo único que hacen en una muy cruel utilización de las técnicas de psicología de masas, lo único que hacen es amplificar un estado de tensión para que las personas, los electores, los votantes, no tengan ya la motivación alegre de pensar en el futuro del país, de pensar en que con su voto van a posibilitar que exista la construcción de un futuro, sino que se diga, no, todo lo contrario, no, esto no me interesa, esto no quiero para mí, tampoco quiero para mi patria, no quiero ni escuchar, ni ver, ni saber nada. Finalmente el día de la votación iré y votaré para que esto ya termine. Esta es otra de las similitudes. Esto también pasó aquí en Ecuador. Aquí en Ecuador realmente la gente terminó hostigada por la campaña electoral y terminó en realidad diciendo lo que les acabo de decir. Cerrados los oídos, cerrados los ojos, no querían saber nada y lo único que pedían es que ya se acabe rápido la campaña para pasar este momento amargo. No es una realidad, es una construcción ficticia desde la psicología de masas. Esto también está aplicado en varios países de América Latina. Hay que ponerle la atención a esto porque la comunicación política como ciencia y como técnica es una disciplina de mucha nobleza, de mucha utilidad y sobre todo que confluye a la consolidación del sistema democrático y de la salud democrática de los países. Pero cuando esto se convierte en un abuso de las técnicas de control de la psicología de masas, hay que llamar la atención para que nuestros gobiernos y nuestras organizaciones políticas pongan un alto y pongan una alerta de que esto no puede seguir siendo la marca de las campañas en nuestros países. Otro de los puntos de similitud se encuentra en estos procedimientos de acusación, impugnación por supuestos fraudes. Lo estamos viendo ahora en Perú. Lo vimos en Ecuador a propósito de la finalización de la primera vuelta. En la primera vuelta electoral, como ustedes recordarán, amigos, conversamos sobre el tema en esos momentos. Habíamos comentado que, siendo que el candidato Andrés Arauz terminó en el primer lugar con el 32%, el eje de la agenda informativa por 3 semanas posteriores a la primera vuelta fue la disputa por el segundo lugar entre Yacu Pérez, que iba segundo, y Guillermo Lasso, que iba tercero. Ahí, por ejemplo, Yacu Pérez acusó de fraude en contra de él para impedirle pasar a la segunda vuelta. Lo mismo está sucediendo ahora en Perú. Y estaba escuchando la entrevista anterior y me pareció muy interesante y algunos puntos a destacar. Uno que quiero destacar fundamentalmente es el que se dijo que estas críticas a la forma de hablar del presidente electo Pedro Castillo y que el invitado anterior defendió, explicó los dialectos de Cajamarca, de Trujillo, de cada población, así mismo en Ecuador. Nosotros tenemos varios dialectos, unos corresponden al sur, otros al norte, otros al centro, unos a la costa, a la sierra, a la Amazonía inclusive. Hay diferencias de dialecto. Pero ahí, ¿en qué sentido yo le veo un punto muy importante? Porque nos pone en un punto bien interesante para poder reflexionar sobre lo que constituye la conformación de esta sociedad que es excluyente, que sigue sintiéndose como la sociedad que invadió América a partir de 1492 y que no quiere identificarse con la realidad de nuestros pueblos originarios, que siente como que si es que fuera vergonzante si es que alguien habla con un dialecto que corresponde al interior del país o a una comunidad indígena.
pero son las mismas personas que se quedan con la boca abierta de la admiración cuando llegan personas de otros países y obviamente que llegan con otros dialectos, pero ahí ya no es vergonzante, ahí es fruto de admiración porque no les entendemos. Personas que hablan otro idioma, o en el caso, por ejemplo, de nuestro propio idioma, personas que vienen de España, por ejemplo, y tienen con otro dialecto, pero ahí la actitud, ¿cuál es? De abrirles las puertas y de sentirles en una relación vertical, de arriba a abajo, arriba ellos, abajo nosotros, abajo americanos. Vale, este suceso político de su país, de nuestro querido y hermano país Perú, y de mi país, de Ecuador, y de todos nuestros países. Fíjense lo que está pasando en Chile, lo que ha pasado en Bolivia, en general de todos los países de América Latina. Vale, digo yo, para que nosotros recuperemos con la realidad histórica que corresponde frente a este mundo actual, de que los pueblos americanos le digamos al mundo que nosotros tuvimos siempre una cultura, una comprensión del mundo, una comprensión del universo, una comprensión de nuestra relación con la naturaleza y de nuestra relación entre nuestros hermanos, entre nuestros congéneres, que nosotros no éramos los que veníamos a dilapidar los recursos naturales y a acabar con la naturaleza o a masacrar a 70 millones de americanos de esos tiempos. Vale la pena que nosotros, reflexionemos sobre este punto a propósito de la campaña y el futuro gobierno que van a tener en Perú para que construyan con orgullo, ese orgullo de ser peruanos, pero peruanos auténticos, todos ya en estos momentos producto del mestizaje, que hay que aceptarlo y hay que reconocerlo y hay que partir de ahí para intervenir en el mundo actual. Pero este mestizaje tiene que reconocerse que ahora somos una parte de pueblos originarios y una parte de los pueblos que llegaron a partir de 1492. Ok, lo aceptamos, pero no negamos nuestra cultura y nuestra razón de ser de pueblos originarios, con orgullo además, porque finalmente a esas alturas del planeta y del mundo y de los tiempos actuales, lo que está sucediendo en el mundo es una demostración clara que el modelo de sociedad y el modelo de gobierno que trajeron desde Europa, en Europa ya estaba aplicado, y lo trajeron a América, es un fracaso. La crisis mundial en todo sentido, medioambiental, energética, económica, política, poblacional, la crisis que vive la humanidad en estos momentos está construida y derivada del modelo de sociedad que trajeron los europeos, que lo implantaron allá y que lo trajeron a América. Entonces, es el momento en que América y los otros continentes se les pueda decir al mundo, a ver, nosotros tenemos otra propuesta para construir una sociedad moderna que comprenda las necesidades de cuidar nuestra naturaleza, cuidar el ser humano, cuidar nuestros espíritus, cuidar nuestra formación intelectual, es decir, lo que sería los conceptos del desarrollo humano que en el caso de Ecuador se plasmaron en la Constitución conocida como la Constitución del Buen Vivir. Hay que llegar a ese punto. Acá decíamos siempre, para nosotros, primero es el ser humano, luego es el mercado. Esa es una diferencia básica con otros sistemas económicos como el neoliberalismo, para los cuales primero es el mercado y luego es el ser humano. Ahora ustedes tienen la posibilidad de llegar a esa conclusión nosotros. De pasarle la palabra a ustedes una última similitud. ¿Tengo audio? Sí, sí. Decía una última similitud, y es que en la prefiguración de la segunda vuelta electoral, toda la derecha plegó al candidato Ecuador, a la candidata en Perú de la derecha, inclusive sobrellevando diferencias históricas que se habían planteado como irreconciliables entre facciones de derecha, en el caso de Perú, inclusive situaciones judiciales, pero toda la derecha encaramada en una candidatura, en una consigna, digo, que no tiene realidad, diciendo que hay que estar todos en contra del candidato que representa a lo no convencional, a lo que no está con ellos. Hasta ahí mi intervención en este momento inicial, Néstor. Jorge, excelente el análisis y excelente también que hayas podido escuchar, bueno, porque hemos tenido en entrevista a Gonzalo Alegría Barona, que es hijo del escritor laureado, escritor latinoamericano, peruano de nacimiento, Ciro Alegría,
y él es asesor del equipo de Pedro Castillo y sociólogo además que conoce muy bien de lo que está dialogando y lo que está expresando. Es un análisis tuyo excelente, solamente creo que quedaría como comentario a todo el análisis que lo que no están aprendiendo nuestros políticos de toda Latinoamérica es a obedecer la decisión del pueblo. Y creo que eso no se enseña, eso tiene que tener otro tratamiento más allá de lo educativo, que es a respetar las decisiones del pueblo. Y creo que en eso todos los países coincidimos y por eso que caemos en este tipo de actitudes de buscar la sinrazón para mantener una situación que no debería ser. Muchas gracias, Jorge. Si hay algo más que agregar, porque creo que ha sido un análisis amplio de la situación de nuestro país y el reflejo, el espejo en el que tenemos que vernos con Ecuador, sobre todo porque ya han tenido gobiernos socialistas y eso para nosotros es sumamente importante como comunicadores y como peruanos. Jorge. Cómo no, muchísimas gracias, Néstor. Es importante también puntualizar con tus palabras que lo que se tiene que hacer, lo que está formándose en nuestro continente en realidad es una nueva democracia. Está pujando, está presionando desde abajo para que los que están en estos momentos adueñados del sistema político, adueñados de la democracia formal, comprendan, acepten que hay una emergencia, que emergen, es que están diciendo otra democracia es lo que necesitamos, en donde se incluyan a los demás sectores sociales que tradicionalmente han sido excluidos. Fíjate lo que decía el invitado de hace un ratito con ustedes, que la Amazonía peruana tradicionalmente ha sido olvidada. Imagínate tú, esto no es posible, estamos en el siglo XXI, estamos por completar ya el primer cuarto de siglo del siglo XXI y todavía tenemos que decir en nuestras tierras que existen sectores, que existen territorios que están completamente olvidados. No es así. Necesitamos construir una democracia que funcione para todos y que sea por todos y que sea con todos además. No le debemos llamar a esto socialismo, comunismo, ni de ninguna manera. Hay que dejar por fuera esta contradicción que quieren construir. Y hay que ver las realidades. O sea, si es que dar educación, salud, vialidad, empleo, vivienda, si dar facilidades para que en una comprensión de una vida de dignidad, los pobladores de un país tengan acceso a estos bienes que son de derecho universal, de derecho humano, si a eso le quieren llamar socialismo, no es problema de ellos. Tenemos nosotros que enfrentarnos insisto en esta entrevista mucho, a la realidad. La realidad exige que se garantice el trabajo para los pobladores, para que se garantice un sueldo, un salario mínimo justo, para que pueda con eso adquirir la canasta básica de alimentos en forma mensual, que necesitamos una vivienda para la gente, pero por supuesto, ¿acaso no nos lastima la vida, el alma, cuando vemos que existen gente que están durmiendo cubiertas por periódicos o cartones ahí en las plazas, en los parques, en las esquinas de las calles de nuestras ciudades? Que necesitamos dejar de ver a niños trabajando en los semáforos. Necesitamos, pues. Pero esta democracia es la que está presionando por ser reconocida. Y eso va a implicar un mejoramiento de la salud democrática de los países y además también un mejoramiento y un crecimiento de la conciencia social. En esto estamos todos los pueblos de América. Entonces, de arriba a abajo somos todos los pueblos de América. Fíjense ustedes lo que está pasando en Cali, en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en todo Colombia. Es lo mismo. Y la respuesta es la misma. Un sector que está adueñado del poder, que no quiere comprender, que no quiere mejorar la calidad de la democracia. Néstor, Miguel Ángel y amigos, para mí siempre es un placer. Espero que nos podamos encontrar muy pronto. Un abrazo, Jorge. Gusto escucharte. Muchísimas gracias a ustedes. Hay que trabajar y hay que actuar con pragmatismo, principalmente y en un escenario de gobernanza, que eso es lo necesario. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, un abrazo. Hasta en algún momento que podamos, dependiendo también de tus tiempos y tus conocimientos. Muchas gracias, Jorge. El enlace con Ecuador y con el colega y amigo Jorge Serrano Vallejo.